tal como demostramos en Barcelona, ¿no? Hacer pilotos de renta básica en ciudades, ¿no? Como A Coruña sería muy interesante porque te permite ver cuáles son las dificultades de una implementación de una renta de este tipo, ¿no? Porque los colectivos a los cuales te diriges son colectivos que históricamente ha sido muy difícil acercarse hacia ellos, ¿no? Y conseguir que realmente puedan acceder a las ayudas a las que tienen derecho, ¿no? Solo desde la administración local se tiene el conocimiento, especialmente desde los servicios sociales, ¿no? Y además la coordinación con otros servicios, como pueden ser pues, los servicios educativos, los servicios de activación laboral, ¿no? Al final todo es una política que tiene que ser lo más integral posible, ¿no? Y desde la proximidad de las personas. Yo creo que un plan piloto te ofrece una cantidad de información muy interesante que no se puede desaprovechar, porque lo que es la información de cara a entender el impacto que una renta básica puede significar en la vida de las personas en diferentes dimensiones, en las dimensiones de salud, en la dimensión de bienestar, de autonomía, de educación, y a la vez también te permite llegar a una cantidad de gente a poder explicar lo que es una renta básica, a cómo esto podría ser mucho mejor que las políticas actuales de rentas condicionadas, a cómo podría mejorar la vida de las personas, que creo que es una oportunidad que habría que aprovechar en cualquier municipio y en cualquier ciudad, ¿no? En Barcelona los resultados fueron en general buenos, ¿eh? Siempre es verdad que pueden ser mejores, pero es verdad que las duraciones de los pilotos de 2 años a veces pues, no te permiten, ¿no? Valorar toda la potencia de una prueba de estas. Pero sí que todos los resultados que hemos tenido, pues, sobre todo en términos de salud, de bienestar, de reducción de la pobreza, etcétera, fueron muy positivos, ¿no? Y a partir de aquí puedes construir nuevas políticas, sobre todo de intervención social, ¿no? Que te dan muchas herramientas que no tienes si no tienes el conocimiento. La renta básica en estos planes piloto que se han analizado en diferentes lugares del mundo han puesto de manifiesto que la gente mejora en varios niveles, en varias esferas, en cuanto a tranquilidad psicológica, a reducción del estrés, poder dedicar más tiempo a invertir en educación, a invertir en aquellas esferas de la vida que le hace, en fin, más feliz, ¿no? En definitiva, creo que sí que es verdad que la renta básica puede ser una propuesta mucho más interesante por muchas razones que las políticas focalizadas actualmente contra la pobreza, que no están dando resultados como se está viendo desde hace años, ¿no? Sobre todo en Cataluña, por los indicadores que estamos viendo, las tasas de pobreza no bajan y en este sentido creo que hay que apostar por políticas innovadoras y mucho más interesantes para no solo combatir la pobreza, sino también para incrementar la libertad de las personas, como es una renta básica incondicional y universal, ¿no?